Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmitiendo la tacita de café desde Mexicali, Baja California, México. Esperando que el pastor Osvaldo de Cali, Colombia, se haga presente, pues es el titular de este programa y se hará presente invocando yo las palabras cabalísticas. Mene, mene, tekel, uparsin, como el genio de la lámpara de Aladino. A ver, pastor Osvaldo. La tacita de café. Aquí arribando el pastor Osvaldo a la emisión en vivo, vamos a tratar de hacerle la invitación. Aquí lo tenemos. Acepta. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Le doy el cambio, pastor. Bueno, Pastor Gamaliel, saludo cordial, abrazo fraternal aquí una vez más con todos ustedes para compartir esta bendita palabra de Dios que es viva, eficaz, poderosa y es como, ¿qué diría? El todo para nosotros, la palabra de Dios. Pastor Gamaliel, bienvenido, nos alegra mucho y a todos los que nos están sintonizando a través de Facebook, radio, FM, YouTube, bueno, de todas estas plataformas. Cambio. Amén. Pastor, el programa se llama La Tacita de Café y le invito a que levante su tacita así, mire, un emblema. Creo que no le han hecho su tacita, ¿o sí? Ah, bueno. Amén. Sí. Podía faltar. Bueno. Con marca y todo, tacita de café. No, ya me estoy saboreando el café que nos va a traer de allá de Colombia. Verdaderamente, hermanos, no es adulación. El café de Colombia es el mejor del mundo. Así es. Bueno, no he recogido el mundo, pero a mí me parece el mejor del mundo, pastor. A ver, pastor, estamos en el Salmo 38, un salmo muy querido para mí porque el Espíritu de Dios me lo dio para un pastor. Quiero leer la definición, pastor, de psicosomático. Fíjese que yo entré en estos porque tuve una persona que fue liberada de esquizofrenia hace muchos años y me mandó llamar el psicólogo que la atendía a hacerme una serie de preguntas. ¿Cómo era que yo sanaba? Si es hable, yo no. Sí. Hay que compartir, mire, no, ¿qué metodología? Es el nombre de Jesús la metodología. Y empezamos ahí. Y él me estuvo hablando de todo esto, ¿no? Psicosomático se califica como psicosomático al trastorno psicológico que genera un efecto físico, provocando consecuencias. Puede decirse, por lo tanto, que una afección psicosomática se origina en la psiquis, o sea, en la mente, y después se ejerce una cierta influencia en el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que me dijo el doctor Pérez Ayala, el psiquis y el soma, el cuerpo, ¿no? Dice, pastor, dicho de otra manera, calificar una enfermedad o una dolencia como psicosomática supone atribuirle una causa emocional. De todos modos, saber con exactitud qué tan importante es la mente en el desarrollo del trastorno en cuestión resulta imposible para la ciencia, ya que entran en juego diferentes escuelas de la ciencia, de la mente, son distintas, pastor. ¿Cómo van a meter la mente en una probeta? Por eso no son ciencias exactas, ni siquiera es ciencia, ¿no? Son especulaciones, son planteamientos. Pero mire, pastor, el asunto de que hay un efecto en nuestro cuerpo por nuestros estados de ánimo, no tenemos que someterlo a la probeta, todos lo hemos comprobado. Pastor, cuando yo he estado bajo tensión de trabajo, estoy hablando de unos 20 años atrás, hace mucho tiempo, que me traían cosido. Estaba muy bien, trabajando bajo enfermo, porque mi cuerpo resintió la presión. Esto no tenemos que preguntárselo. Tenemos
siento castigado de tu mano. Verso 3, hay iniquidad en mi carne a causa de tu ira, es la conciencia de pecado, ¿no? Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han traspasado mi cabeza. Oiga, pastor, mi Reina Valera está perdiendo aquí. Huesos, ¿qué es eso de tener los huesos? Y luego, mis iniquidades han traspasado mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Aquí hay una carga espiritual, emocional sobre este hombre. Y está bajo presión, pastor. Léanos, por favor, el 3 y el 4 y escuchamos su comentario. Adelante. Le hago el comentario y luego miramos los textos para afirmar en cierta manera o mirar desde, pues lo mismo que usted estaba diciendo. A mí me gusta argumentar con 1, 2 y 3. 1, porque la mente, pastor, la parte espiritual fue creada antes que el cuerpo. Y el cuerpo vuelve a la tierra, pero lo que es la parte espiritual, la mente, lo que llamamos el alma, continúa. Así que es de mayor peso y trascendencia la parte espiritual sobre la. Si ponemos las dos a que resistan, de lógica, primero va a afectarse el cuerpo, digamos, a sentir el problema del cuerpo, va a ser más vulnerable. 2, los médicos de universidades como Sinaí y otras más han encontrado que el problema, llamémosle espiritual, aquí para que no confundamos la cuestión, genera un 80% de enfermedades que la gente cristiana, la gente no religiosa, sino la gente cristiana, la gente que encuentra en el Señor el perdón, encuentra guía, encuentra ayuda, encuentra tantas cosas a cambio de creer en Él, porque es que hay gente que dice, no todo eso hay en el Señor, pero me toca pagar y hacer esto y aquello para poder recibir el favor. Entonces somos mucho más sanos que las personas que tienen una tensión religiosa tremenda a causa de la culpabilidad. Número 3, uno de los muchos ejemplos que existen en la Biblia. ¿Se acuerda usted del que estaba postrado, del paralítico que lo bajaron por el techo y se lo pusieron delante del Señor? Ese hombre decía, yo quiero sanidad, él quería ir a caminar. Y ahí el Señor se inclina hacia él y le dice, tus pecados te son perdonados. Imagínese allí, porque ellos miraban el efecto del sentimiento de culpa que ese hombre tenía y que lo había llevado a estar paralítico. Y hay mucha gente del corazón, pulmones, físicamente tremendamente enfermos, porque hay un sentimiento de culpa o hay algo que arruina a la gente y es la falta de perdón. El perdón se tiene que dar cuando aceptamos el perdón de Dios, cuando nos perdonamos nosotros mismos y cuando perdonamos a los que están a nuestro alrededor. De lo contrario, entonces vamos a sentir el mismo peso, el mismo problema que está describiendo aquí este hombre que sin lugar a dudas me llama la atención que dice oración de un penitente, oración de alguien que se siente culpable, oración de alguien que se siente pecador, oración de alguien que se siente atribulado con el peso de su culpa. Le leo las versiones, pastor. Versículo 3 en la TLA dice, tan grande ha sido tu disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. Tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. Aquí utiliza también esa de los huesos. Y mire que ellos utilizan mucho, dice la tristeza es carcoma, es cáncer a los huesos. Tiene que ver algo allí. NTV dice, debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mire esa clave que nos da aquí la palabra. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. El hombre está consciente que hay problema físico y problema emocional. Mi culpa, mi sentimiento de culpa me tiene abrumado. Es una carga demasiado pesada.
Y la NBV dice, pastor, por tu ira tengo el cuerpo enfermo, mi salud está quebrantada bajo mis pecados, mis culpas me abruman, son una carga demasiado pesada de llevar. Mire ese gran privilegio que ahora tenemos nosotros, pastor. Todos los que están trabajados, cargados, angustiados, vengan a mí y ya, cambio. Sí, pastor, este es un tema muy, muy importante. Fíjese, aquí se resalta la importancia de tener paz los unos con los otros, de tener paz para con Dios, que es diferente del justificado. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La persona que es perdonada de sus pecados entra en amistad con Dios. Y esto le va a traer sanidad, esto le va a traer bienestar. Ahora ya justificado con Dios, pastor, y es importante no lo, o si usted puede hacerme enojar, es importante que yo tenga paz, que yo sea, porque me puedo enfermar. Pastor, ¿se puede uno morir de un coraje? Se puede uno morir, se puede enfermar de un sentimiento de tristeza. Entonces, aquí, esto de las enfermedades es un misterio, pastor. Es un gran, gran misterio. La expresión de Jesucristo. Fíjese, si son profundas las palabras de los apóstoles, las de Jesucristo dijo. El hacha ya está puesta a la raíz de todos los árboles, de todos, o sea, todos los seres humanos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado, pero ¿cuál será esa hacha? Bueno, es que ya las enfermedades ya están todas en el sistema, nada más que el sistema inmunológico no las dejan prosperar. Si no es una enfermedad, va a ser un choque, si no va a ser, el hacha ya está puesta, la está de que tiene la resurrección, ¿no? Para todos los que se reconcilien con Dios. Pastor, y aquí empieza a describir por lo menos de 7 a 10 efectos psicosomáticos. Empezamos con las llagas. Verso 5. Pudriéronse, corrompiéronse a causa de mi locura. Esto puede ser externo, pastor. Puede ser una urticaria, puede ser una llaga literal, puede ser una úlcera interna en el estómago, que es lo más común. Una persona que está sometido a una amenaza de muerte o de haber matado a otro, le pueden salir llagas en el estómago. Entonces, número 1, llagas. Aquí está, pastor. A ver cómo dice su versión en el verso 5. Escuchamos su comentario. Bueno, aquí en la TLA dice, tan necio he sido que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus. En la NTV dice, mis heridas se infectan y dan mal olor a causa de mis necios pecados. NB dice, mis heridas se han infectado y apestan por causa de mi necedad. Pastor, mire, el mismo Job en su agonía, en su molestia, él dice que cuando le dio esa sarna, tenía pus y hasta gusanos. Yo llegué a pensar que los gusanos únicamente se daban en cuerpos muertos. Pues no es así. Hay gusanos y conozco tanto en animales como en personas con gusanos que se lo están comiendo. Cuando yo recién comencé mi vida cristiana, estaba compartiendo y leí que Herodes había sido castigado por el Señor y cayó muerto y comido por gusanos. Inmediatamente se reían y se burlaban y decían no. Y uno como que dice, bueno, ¿qué es esto? Pero es real. Ahora, esto que está diciendo aquí, yo no sé cuántas veces habría leído el Salmo 38, pastor. ¿Usted cree que yo me había fijado en esto?
Yo no le había puesto atención de que describe porque aquí no hay otra, el sentimiento de culpa con la manifestación del cuerpo. Y aquí tenemos la primera, llagas que apestan. En una ocasión conocí o fui con el doctor Canencio, pastor, y llevaron un hombre con una llaga que cuando él le destaparon la llaga para que la mirara, se desocupó la sala de espera de donde estaban los pacientes. El mismo doctor que tiene, pues imagínese un médico para soportar, le tocó salir esa llaga en una pierna de un hombre y ahí lo bajaban de los buses por el mal olor. Era una cosa tremenda, 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 hasta dónde llega esto. Y mucha gente dice, no, que es que una infección, que están bajo las defensas, pero mire lo que Dios nos está diciendo, el que nos hizo, está diciendo que esto se da a causa de un sentimiento de culpa. Cambio. Sí, pastor, es un gran misterio la enfermedad. Oh, se me pasaba el comentario al tema. La Biblia dice, la muerte entró por un hombre, por el pecado, ¿no? Por Adán. Y luego cuando dice de la resurrección, sorbida es la muerte con victoria. Pastor, muchos creen que el diablo es el máximo enemigo del hombre. No, señores, el más formidable enemigo del hombre es la muerte. Incluso el diablo va a participar de la muerte. La muerte. Sí, entonces, pero este espíritu, pastor, está metido en plantas, en animales. Qué curioso que los animales también participen de las enfermedades y también las plantas. Pastor, es un misterio esto. Hay plagas que atacan cosechas, hay plantas degenerativas, enfermedades degenerativas en la fauna y en la flora. No se diga en nosotros. Dijo un investigador destacado, ¿ustedes creen que se descubrió el SIDA porque estaban hablando del SIDA? No, dicen, ¿ustedes creen que el SIDA acaba de salir? No, el SIDA siempre ha estado, pero no sabíamos diagnosticarlo. Todas las enfermedades ya están. En la Edad Media la gente caía muerta y no sabían ni por qué. Y más las que se van a poder diagnosticar, pastor, pero dice que ya está. Y la Biblia dice, cayó una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Bueno, van a salir cosas, pestes, pastor, enfermedades raras, ¿no? Entonces aquí tenemos las llagas. El verso 6, pastor, estoy encorvado. Fíjese cómo esto de encorvado, yo no sé si sea la expresión de la Reina Valera, o sea, literal, que hay un daño en lo que es la parte ósea del cuerpo. Estoy encorvado, estoy humillado. En gran manera, ando enlutado todo el día. Pues claro que esto de humillado y enlutado, en la expresión aquí de mi Reina Valera, pues es un estado de depresión. Así como se oye, pastor. ¿Qué dice el verso 6 en las versiones? Para ver si esto de encorvado es físico o se refiere a otra cosa. Adelante. Mire cómo aquí en la Biblia tenemos términos muy de actualidad, por ejemplo, que la depresión. Depresión es una de las grandes dificultades que el hombre está enfrentando. La depresión está matando millones de personas, pastor. Millones de personas. Dice, me siento cansado, parte física, y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Esta es ya la parte emocional. Es decir, su Biblia tiene razón en que hay un efecto físico y un efecto emocional. Y utiliza la palabra aquí en esta traducción, totalmente deprimido.
En la NTV dice, me retuerzo atormentado por el dolor, parte física. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza, parte emocional. Y en la NVV dice, estoy encorvado y corroído de dolores físico, literalmente. Y fíjese que cuando uno está enfermo tiende a encorvarse. Esa es una cuestión y tiende ahí. Mis días están llenos de angustia. Así que aquí tenemos lo físico, digamos, sí, lo físico y lo espiritual, pastor. Cambio. Sí, pastor, yo en alguna vez he sentido depresión, creo digo, nunca he estado diagnosticado ni nada de eso, pero 2 o 3 días que me ha agarrado aquello y solamente, digamos, 2 veces en mi vida, es muy feo, pastor. Mira el mundo gris, nada, la comida no le sabe bien, no tiene ganas no tiene proyectos, pero no le llaman la atención. Y, digo, ya nada más cuando te afecta la mente, pero siempre ha sido a causa de un problema espiritual, alguna enfrentamiento a nivel ministerial, alguna decepción de algún amigo, bueno, pastor, pero por eso es importante la humildad, es importante, porque la Biblia dice de la paz, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, la mansedumbre, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Porque si a mí alguien me ataca duramente a nivel ministerial y yo soy manso y humilde, pues puedo descansar. Pero si soy ególatra, si soy demasiado sensible, pues no voy a dormir en 3 noches porque me dijeron esto y me puedo enfermar, pastor. Entonces es importante que tengamos paz los unos con los otros y que practiquemos la humildad y la mansedumbre. Verso 7, pastor, ya llevamos 2, es llagas, es un encorvamiento y una depresión profunda. Verso 7, porque mis lomos están llenos de irritación y no hay sanidad en mi carne. Pastor, aquí en mi Reina Valera, usted lo sabe, los lomos es la parte sexual, es lo que es la parte sexual. Nosotros decimos, no, pues, sóbale el lomo, y pensamos que es aquí el lomo, ¿no? No sé, en Colombia, La que espalda. las espaldas, pero no, el lomo en la Biblia es la parte sexual. Los lomos es de los glúteos hasta las rodillas, por enfrente y por atrás. Es toda el área sexual. Esos son los lomos en la Biblia. Por eso dice la Biblia que en Abraham Señores. fue diezmado Leví porque aún estaba en los lomos de Abraham. Pues todavía no había nacido, ¿no? A ver, pastor, esta referencia a los lomos, irritación en los lomos. Yo no sé si aparezca físicamente en sus versiones, pero sería el tercer síntoma de una enfermedad física provocada por un estado de ánimo, por un estado espiritual de pecado. ¿Qué dice la versión suya? Adelante. Estoy ardiendo en fiebre, nada en mi cuerpo está sano. La NTV dice, una fiebre galopante me quema por dentro y mi salud está arruinada. NBB dice, estoy ardiendo de fiebre y todo mi cuerpo está enfermo. Entonces, Bueno, interesante esto de, aquí lo describe como una fiebre general, pero mire esta versión de los lomos, porque sí, casi todo el mundo habla de me duelen los lomos y se refiere a la espalda, pero bíblicamente cuando vamos a mirar, dice que, por ejemplo, el caso que usted citaba de Abraham,
dice, aún estaba en los lomos, y habla en otros pasajes también que estaba en los lomos, y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo tenía ahí a la espalda? ¿Cómo era? No, era que vendía en su simiente, entonces tiene que ver eso. Aquí lo lleva a, digamos, a un estado general. Estoy ardiendo en fiebre, nada en mi cuerpo está sano. Cambio. De todos modos, pastor, aparece el síntoma en el cuerpo como una fiebre. Me gustaría saber un poquito más para comentar de forma más acertada, ¿no? Porque yo sé que la fiebre en el cuerpo es indicativo de que algo anda mal. Y pueden ser varias causas, ¿no? Pero fíjese cómo, qué feo se vino sobre el rey David por su pecado. En el cuerpo recibió el golpe. Déjenme saludar, pastor, estamos tan emocionados con el tema que no hemos saludado. Saludamos a Harold José Epia Enríquez, a Cristiano Flores, bienvenido. Jesús Jaime Velázquez, saludos y bendiciones para mis hermanos, amén. Hermana Felisa Silva desde España, saludos. José Aguilar, Marbella Pantaleón, Francisco Delgado, Paz Ruiz, Guillermo Martínez. Fíjese, el campeón Guillermo nos buscó y nos volvió a encontrar, qué bueno. La hermana Rosy Sánchez, esperemos que la hermana Rosy comente aquí en la sala, porque también está en las dos emisiones. José A.R., Luis Emilio Fong, probablemente este Luis Emilio sea un hermano de allá de La Paz. Si es así, y aunque no sea así, un saludo para usted. Rubén González Armenta, Carla Ibarra, Pérez Lalita, René García. Aquí está mi hermano René, hermano, el asistente aquí de la iglesia en la tacita de café. Usted ya lo conoce, ¿no? Y pastor, mire, cuando el Espíritu me habló, ve con el pastor y dile así. Y llegué yo, pues ya, con una seguridad, ¿no? Así dice el Señor para usted, le dije. Señor, no hay sanidad en mi carne a causa de mi pecado. Estoy encorvado, y le empecé a decir, pastor. El pobre pastor agachó su cabeza y empezó a llorar y me dijo, quiero confesar mi pecado, pastor. Pero que se vaya este hermano, porque iba otro pastor joven conmigo. Sí, le dije, ¿nos puedes dejar? Sí, ¿cómo no, pastor? Y empezó. No quiero revelar lo que el pastor confesó, pero tenía un problema, ¿no? Tenía un problema en el cual no lo había consumado, claro, pero tenía un problema. Y el miedo de ser descubierto y sentirse mal delante de Dios le trajo una serie de enfermedades, pastor. Le dolía el cuerpo, andaba encorvado, tenía fiebres, se le soltaba el estómago, un dolor muscular. No, pastor, era un cuadro, haga de cuenta que era esto. Y ya cuando el pastor confesó y oré por él y le di instrucciones cómo apartarse del pecado, yo estuve orando por mi hermano, estuve orando por él. Ya después me dijo, me siento mejor, pastor, ahí voy. Pues sí, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Llevamos, bueno, usted es más metódico que yo, parece que ya son 4 efectos psicosomáticos. A ver, pastor, eran llagas, eran estados de ánimo, o sea, depresión y debilidad, dolor en el cuerpo, y ahora estamos hablando de fiebres, ¿no? En el verso 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Pastor, vamos a ver si el verbo debilitado o el adjetivo debilitado aparece en sus versiones, porque esa es otra. No tengo fuerza y no puedo hacer nada, no tengo. No, el cuerpo no me responde. Pues sí, porque tiene un problema espiritual, tiene un problema emocional. 9 en punto. A ver, entra, pastor, en el adjetivo debilitado, porque en mi Biblia es literal aquí. Lo escuchamos. Sí, sigue siendo literal. Mire las traducciones. Estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida, por eso me quejo, en la TLA. Luego la NTV dice, estoy
agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Y la NBV, que es Nueva Biblia Viva, dice, estoy agotado y agobiado. Mi corazón gime desesperado. Me llama la atención esta traducción TLA, dice, estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Decir, hay una confusión tremenda aquí. Y en la NTV, estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Así que el efecto es, digamos, devastador cuando no se hace la confesión. De ahí lo importante, pastor, que es el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo y de la palabra. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así que es bien interesante, bien importante que nosotros entendamos que nuestra vía de escape está en Cristo. Hay un error garrafal, pastor, no sé si por allá por México también lo cometan. La gente comete una falla, equivocación o algo, y en lugar de correr al templo, buscar a Dios, se aleja de él. Ese es un error garrafal por una razón. Es que el Señor ya lo sabe. Se llama mecanismo de defensa, estilo Adán cuando oye la voz de Dios y arranca a esconderse, hombre, pero qué error tan tenaz. ¿Cómo se le va a esconder al Señor? Así nos pasa, y yo viví eso. Cometía algún pecado, ya lo que fuera, y que mi conciencia me acusaba. Y entonces yo me enfrentaba a sentarme o arrodillarme, a hablar con Dios y comenzaba a darle rodeos. Señores, que tú sabes, y dele vueltas para no decir, es que yo hice tal cosa, hasta que un día entendí, pero si es que yo ayer no sabía que iba a hacer esto que hice, pero Dios ya lo sabía, entonces, ¿cuál es el cuento? Ahora, el misterio grande está, ¿por qué la confesión desata eso? ¿Por qué? Y fíjese que en Dios, primeramente, la confesión desata el juicio y desata aquella acto como sí, el juicio, el castigo que va a recibir, se quita. Pero no solamente sucede en Dios, pastor, también entre los hombres. Vamos, yo hago algo y usted me pregunta, o tal vez hasta usted ya lo sabe, a ver, usted me cogió tal cosa o me rompió esta porcelana, me la dañó, posiblemente usted ya lo sabe, pero está esperando qué voy a hacer yo. Si yo le digo, sí, Pastor Gamaliel, yo cogí o yo dañé o yo hice tal cosa, usted siente cierta molestia, pero no tanta como cuando yo niego. Cuando yo llego a negar ese pecado o esa falla, a uno le molesta y dice, fíjese que las leyes aquí en Colombia dan hasta la mitad de cárcel a la persona que dice, sí, yo lo hice. Lo que dicen ellos es que pues evitan investigaciones, evitan tiempo de tenerlo en la cárcel, que es un acto de reconocimiento y un poco de cosas, pero esto en sí es espiritual. Entonces, la debilidad más, o digamos, el error más grande es uno alejarse de Dios. Lo que tiene es que ir a Dios. Y la otra, encubrir. El que encubre su pecado, olvídese, ahí se queda. Y eso se da, pastor, porque a veces se predica o se enseña a un nivel muy alto entre creyente y pastor. Entonces yo me siento tan insignificante, ahí sí como diría el hermano orando, tan cucaracha, tan bajitico, que yo no le puedo hablar al pastor Gamaliel porque él no me va a entender, él no sabe qué es. Entonces, de ahí la necesidad de compartir, uno la palabra y nosotros de decirle a la gente, bueno, nosotros también somos conscientes de eso. Pero lo más importante de todo es que el Señor dice la Biblia, porque Jesucristo fue tentado en todo, por eso nos puede entender. Me dice uno, y entonces Jesucristo pensó fornicar, y le sí, y pensó robar, sí, por poco se levanta de donde estaba y se fue porque yo estaba blasfemando contra el Señor. Pero si la Biblia dice que fue tentado en todo, ¿qué puedo decir yo? Y hay gente que se niega a eso, cambio.
Sí, pastor, sí, ese punto que usted está tocando me parece muy, muy delicado, muy grave. Hemos creado una cultura santurrona. Yo a veces les echo baldes de agua fría a mi congregación, a mis feligreses ahí. Claro, son de Cristo, ¿no? Pero yo soy el pastor. De repente les hago preguntas. ¿Cuántos saben aquí, le digo a los varones, ¿no? ¿Cuántos saben aquí lo que es un taco de ojo? Y todos voltean. Levante su mano el que sabe, ¿no? Pues, pero no muy bien. Pues un taco de ojo es codiciar a una mujer. ¿No le ha pasado? No, pues sí. Al principio me miraban como eso. No, pues sí, yo mismo, a mí se me ha pasado. Ah, a mí también. Claro. Si no nos tuviera Así la es. prohibición del Señor ahí, pues oiga, pues sí, pues nomás hay que arrepentirse y hay que ordenar nuestra vida, ya no volver a codiciar, ¿no? No podemos, mire, pastor, no podemos negar las debilidades que tenemos, pero tampoco pues, debemos asustarnos y hacer un aspaviento. Ay, 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 estoy condenado, ¿no? Nomás arrepiéntase, sacúdase el polvo, confiese su pecado y siga adelante. Mire, pastor, Francisco Borrego nos dice, enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima. Probablemente mi hermano sea psicólogo y nos está colaborando aquí dice, bendiciones, Dios nos ayude, o es psicólogo o está metido en el tema. Karina Silvestre está con nosotros, Chore Madero, Heriberto Lara. Las emociones están en el subconsciente, dice, está comprobado, las enfermedades son emocionales. Sí, y en la Biblia está registrado, el corazón alegre constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Pastor, llegó la hora de abrir micrófono, el tema está tan bueno que se nos está pasando. Vamos a ver quién en sala de ahí comenta, saluda, pregunta, y un gran saludo para todos el precioso pueblo de Colombia que nos escucha por la FM. A ver, ¿quién se anima a comentar en sala? Adelante, micrófono abierto. Vamos a ver si alguien se anima, pastor. Parece que no va a haber comentarios el día de hoy. Bueno, vamos a redimir el tiempo. Pastor, seguimos adelante. Verso 8, estoy debilitado y molido en gran manera. Bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí había, fíjese cómo en mi arcaica Reina Valera, bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Allá en sus versiones hablaba de una confusión mental. No puedo, no, la mente no me da, no, es que traigo una angustia, traigo un problema. Sí me gustaría que leyera, pastor, donde decía de la confusión mental, el verso 8, porque mi arcaica Reina Valera, bramo a causa de la conmoción de mi corazón. Allá habla de la mente, ¿no? A ver, lo escucho y pasamos al 9, pastor. Sí, y la palabra bramido es común, es común. Y ahí está que brama de dolor, es decir, está llorando, es un llanto como con grito, ¿no? Que ¡ay! O cosas así. Y aquí dice, estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. La traducción de bramido allá está aquí como queja y la otra parte del corazón está como aturdida y débil y adolorido. Cambios. Ajá. Sí, la mente aturdida, la mente aturdida. Fíjese, pastor, que yo como pastor y consejero matrimonial, y también lo he vivido, después de un pleito con mi esposa, un pleito bueno así, donde no nos hablamos todo el día, y a veces ya va vamos avanzando en la noche a traspasar el mandamiento Segundo. que no te ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo quiero distraerme, me voy, hago cosas y todo, pero la mente no te da, la mente no te da, porque Eso no tienes un funciona. problema, está aturdido. Y luego dice, pastor, en el verso 9 habla un poquito de lo que es la solución. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto.
Esto del suspiro, pastor, es involuntario, pero cuando algo nos llega al corazón o lo anhelamos, pero no lo queremos decir, pastor, nos delatamos solos. Dice, suspiraste, le dice uno a la esposa, ¿no? O yo me he descubierto a mí mismo suspirando por algo. Y digo yo, caray, mira, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. A ver, aquí ya está hablando un poquito de la sanidad. Señor, delante de ti están todos mis deseos, aún los malos, pastor. Y mi suspiro no te es oculto, porque la expresión es, no me estoy ocultando de lo que siento, tú me conoces, Señor. Y qué bonito es ser honesto con el Señor, para que el Señor te sane, para que el Señor te saque de ese problema. ¿Qué dice el verso 9? Y escuchamos su comentario. Cambio. Dice de la siguiente manera: Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos. No te los puedo esconder. En la NTV dice: Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Y la NBB dice: Señor, tú conoces mis anhelos, tú oyes todo suspiro mío. Es verdad, pastor, mire, el suspiro, cuando uno está triste, melancólico, deprimido, introspecto y oscurecido y todo eso así, el suspiro como que da escape a una cosa allí comprimida que hay. Eso es en el caso de tristeza. Pero cuando hay una molestia, a mí me ha pasado, tengo como una molestia y reprimo eso, no quiero decirle a mi esposa o a mis niñas o a una persona, y al ratico como que da ese, como que esa escape, ¿no? Como las ollas a presión. Este hombre, yo creo que después de todo dice: yo no me he ganado nada con andar callado, con andar aquí teniendo esto. Así que, Señor, al fin entiende cómo uno tiene que entender, hombre, pero si Dios sabe hasta lo que yo no sé, porque es que Dios sabe de mí lo que yo no sé. Por ejemplo, Dios sabe qué voy a hacer mañana, pero yo no. ¿Dice cómo es Dios? Entonces, ¿qué me gano yo con andar como ocultando, como rechazando, como huyendo, como buscando disculpas? Señor, tú conoces mis anhelos, tú oyes todos mis suspiros. La NTV dice: Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos, no te los puedo esconder. Así que ahí está. Yo creo que el hombre llegó finalmente a decir, porque recordemos que él es el que dice: yo he sido justo, yo he sido bueno, yo tal cosa, pero otra vez yo he sido allá. Y este dice: estoy reconociendo que realmente haber pecado, porque es la oración de un penitente, haber pecado me trajo consecuencias, y tú conoces lo bueno y lo malo que yo hago. Cambio. Sí, el primer requisito para la sanidad es ser honesto delante de Dios, pastor. La confesión, por la vía de la confesión viene la sanidad. Para empezar, descubrirse, desnudarse delante del Señor. Pero tenemos esta cultura creada de los hermanos santurrones. Bueno, a veces la heredamos del sistema, pastor. Fíjese que le digo que yo a veces hago baldes de agua fría para enseñarles de que no finja nada, no sea hipócrita delante del Señor. Esto lo aprendí yo de mi pastor, esto no. Estaba yo leyendo del rey David, y paseándose el rey David por la azotea de su palacio, miró una mujer. Y luego, hermanos, aquí tenemos al rey David, el hombre de Dios, que mira a una mujer bonita y se le antojó. Y los hermanos, y luego, habla a los varones con el respeto de las damas. ¿No se te ha antojado a ti una mujer alguna vez? Y cuando recién, pues yo empezaba a atacar esta santurronería. No, paz de Cristo, pastor, no. Nosotros somos santos, somos santificados. Bueno, qué bueno, ¿no? Que está en un nivel fuerte, ¿no? Pero la realidad es que alguna vez hemos codiciado la mujer del prójimo. Forma parte del mandamiento de los decálogos.
Pastor, y a veces se llega al pecado porque no se confiesa el suspiro. Señor, ayúdame con este problema, se me está antojando esta persona. Y yo sé que esto no es de Dios. Es mejor destaparse delante de Dios. Por eso dice, todo lo que yo deseo está delante de ti. Tú sabes mi corazón. Y ahí está el principio de la sanidad. La hermana Felisa Silva dice, el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. Ahí está. Miren, nos están contribuyendo ahí con una cita del 32. Sí. Porque no confiesa su pecado, su maldad. Y esto es así, pastor. Tenemos un problema con la masturbación entre los jóvenes, que para mí cuando yo era joven, pastor, ese era un problema grave. En un periodo de masturbación compulsiva, y esto te trae culpabilidad, te sientes sucio, te sientes mal. Y luego cuando eres hijo de pastor, como yo lo fui, porque mi padre ya falleció, te sientes todavía peor. Cuando caíste en eso y vas al servicio. ¿Sabe qué, pastor? Ahora de hombre maduro. Pues claro, porque ahora soy un hombre maduro. Antes para mí era un gran problema. Ahorita le digo a los muchachos, yo conozco, muchachos, primero conozco la fuerza sexual, la tormenta que tienen ustedes. Y número dos, conozco cómo se sienten. Entonces se sorprendieron mucho cuando les dije, no se lo tomen tan a la tremenda. Pídale perdón al Señor y deje de hacerlo. No se culpe a sí mismo, no ha cometido un homicidio tampoco. Es que, pastor, nosotros no tenemos por qué autodestruirnos. Y tenemos que ver el pecado como es y decirle, ayúdame, Señor, con esto. Porque mientras más miedo le tengas a la confesión y más poder le das al asunto. Cuando yo era joven, pastor, y soltero, pasaba una mujer bonita, una mujer guapa, una joven o mujer, y decía, santo, santo, Cordero de Dios, Señor, te reprenda, diablo. No era el diablo, ni el problema lo tenía yo en mi fuerza. Ahora digo, bueno, está guapa, pues sí. ¿Qué? Nadie se va a morir porque esté guapa, ¿no? Pastor. Entonces, y también si no sintiera nada sería sería algo raro. Entonces hay que ayudar a los jóvenes para que equilibren este problema, pastor. Es interesante este punto, pero el rey David dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ahí está el principio de la sanidad. Pastor, verso 11, mis amigos y mis compañeros se quitaron de delante de mi plaga, se lo abandonaron, y mis cercanos se pusieron lejos. Qué feo, ¿no, pastor? Entrar en un periodo de problemas y luego sentirse abandonado de sus amigos. Escucho su comentario y el verso 11. Adelante. Pastor, que se saltó el versículo 10. Téngalo ahí en cuenta para que ahorita nos devolvamos, que hace enlace con el número 11. Con respecto a este tema, fuimos a un retiro de jóvenes y entonces alguien tocó el problema de la masturbación, pero tocó el problema de la masturbación para decir que el problema de la masturbación hacía que se perdiera la salvación. 1. 2, que el problema de la masturbación traía tremendas dificultades físicas. Es decir, lo llevó a una situación tremenda y yo veo ese impacto tan tremendo que queda en los jóvenes porque cualquiera que sepa la reacción de un joven y de todo, no puede venir con el cuento que dice, yo ni siquiera he oído hablar. Ahora, pastor, ya no tenemos solamente el problema de los hombres, tenemos una fuerte cantidad de mujeres acudiendo a la masturbación, pero cantidades. Los famosos sexólogos actuales aconsejan y dan pautas
y enseñan a comprar aún instrumentos para la masturbación de mujeres solteras y casadas. Están en cosas tremendas. En este afán de llegar a niveles superiores de lo normal en la complacencia sexual, están aconsejando lo que ellos llaman los famosos juguetes sexuales. Entonces esto se ha vuelto una cuestión muy común y muy tremenda. Cuando comenzaron los muchachos y ya les dijeron que por masturbarse no se iban a salvar, a acercarse con esos rodeos y con esas cosas, de ahí lo importante, usted y yo, quienes nos están viendo, pues tal vez comparte, dicen, qué bueno que estos dos son bien destapados y hablan las cosas, pero habrán quienes dicen, estos dos son dos diablos, mire lo que están diciendo. Y si nos encuentran grabados, no nos van a ver. Pero Dios sabe que esto es necesario hablarlo, es necesario decirlo para que la gente se encuentre en salida. Es más, se aconseja y se dice que el ser humano tiene necesidad de hablar aparte de Dios con alguien, que lo guíe, que lo enseñe, que le muestre la palabra, que le muestre los pasos a seguir para salir de todo eso. Entonces, esos muchachos, vea que yo tengo este problema, que yo tengo esta situación, ¿qué hago yo? Dios ha dejado como una vía de escape y esa vía de escape son los sueños húmedos. ¿Y eso qué es? Que hay una eyaculación nocturna, que usted sueña cosas y entonces iba otro hablando de eso y pregunta y dice que esa era una manifestación de demonios, pero ahí sí, uno recibe ataques pero tenaces por todo lado, pastor, porque cuando se ignora la palabra y se ignoran las cosas, entonces se cae en el fanatismo, pero un fanatismo, porque nosotros somos fanáticos, fanáticos entusiasmados, yo soy fanático del Señor Jesús, de ser cristiano. Yo entre un fútbol y algo así, yo prefiero ser cristiano. Yo vivo entusiasmado, encuentro la respuesta, las salidas, todos estos temas los busco de manera secular a ver qué es lo que dicen y lo confronto con la palabra. Como les digo a la gente, yo me guío por la palabra, por los que saben de un lado y otro, por lo que he aprendido en consejería y por mi propia experiencia. De allí saco lo que yo comento. Entonces esto es necesario decirle a la gente que todos estos pecados están cubiertos cuando el Señor dice que hay perdón, porque lo único que encontramos nosotros es una sola razón o motivo para que no haya perdón y es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces hay que decirle a la gente que es natural y que no es natural, como lo que usted está diciendo de desear la muerte del prójimo. Este es un problema grave para muchos hombres y no jóvenes. Y por ahí tengo unas notas que quiero tratar en Vida en Armonía sobre la vida sexual. El problema de la vida sexual es hasta que uno se muera, Pastor Gamaliel. Sí. Fíjese que Abraham engendró a su hijo teniendo 100 años, porque apenas duró Isaac 9 meses en el vientre y tenía 100 años cuando nació. Eso es una cuestión que muchos dicen, no, eso de 50 o 60 años se acaba la vida sexual. Ese es un error. Y he oído gente diciendo eso. Entonces crean en las personas como alguien que tenga 70 años y tenga pronto deseo sexual y van a una iglesia donde enseñan eso, la señora, que la esposa debido también a esas malas ideas de la mujer, es la primera que cancela su actividad sexual. Y este corrompido, este carnal, este endemoniado, ¿cómo me va a venir a mí? Y es su propia esposa. Entonces se crean situaciones bien, bien difíciles y bien tremendas con todo eso. Así que, Pastor Gamaliel, lo felicito por abrir la ventana y la cosa. Me han comentado positivamente, el Pastor Gamaliel es muy abierto. Sí, señor. Es más, yo como me las doy de muy abierto y de todos ratos como que me encojo allí. Pero para saludar aquí a algunos y dar de cambio, Pastor, mire, el mayor problema, si usted se reúne con hombres y abre y llega a que acepten, todos hemos tenido ese problema de desear la mujer del prójimo. Ese es un pecado. La pregunta que ellos se hacen es, ¿y cómo evito? ¿Qué hago?
Entonces, que estén pendientes para la sana doctrina, porque ahí les vamos a decir qué hacer. Sí. Saludo a Verónica González, Matilde Muñoz, Robinson Vargas, Yasmín Plutín y a Enrique Castillo, mi primo en la ciudad de Bogotá. Cambio. Amén, pastor. Mire cómo se me pasó el verso 10. Pero concordamos en que los problemas, lo primero que tiene uno que hacer para sanar una llaga es mostrarla. Llego a la consulta y digo, doctor, pues, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le duele? Si usted oculta su dolencia, pues, ¿cómo va a ser sano, no? Tengo una llaga. A ver, no, me da bueno. No, pues, ¿cómo, oiga, cómo lo va a diagnosticar si no se abre? Bueno, mi suspiro no te es oculto, Señor, tengo un problema. Pastor, y el Señor no te rechaza. Si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, cuando son pecados, cuando son deseos, todavía no son pecados, pastor. Son cosas en la mente y hay que sacarlas delante del Señor para que te libre, ¿no? El verso 10, pastor, se nos acaba el tiempo ya para la tacita. Mi corazón está congojado, hame dejado mi vigor, y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo. Yo no sé si se refiere al discernimiento o si es una afección física, literal, problemas con la vista, porque está congojado. Ya llevamos la séptima enfermedad psicosomática mencionada en el Salmo 38. ¿Qué dice el verso 10, pastor? Que será nuestro último comentario de hoy y a ver si mañana seguimos con la tacita de café. Adelante. Dice, mi corazón late con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla. Mi corazón late aceleradamente, se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. NB, el corazón se me quiere salir, me faltan las fuerzas y me estoy volviendo ciego. Pastor, mire, como usted alcanzó a leer el versículo 11 y vamos a dejar con ganas de que nos acompañen mañana, el estado de ánimo suyo, la valoración que se dé o famosa autoestima, es lo que pone la medida de cómo usted siente a las personas cercanas. Este hombre allí dice, mis seres queridos, mis amigos se mantienen lejos de mí. No eran los seres queridos, si venimos mirando el contexto, los seres queridos los que estaban lejos de él. Él percibía a sus seres queridos lejos. Porque una cosa es, pastor, cuando la gente realmente uno dice, fulano de tal me está haciendo mala cara, fulano de tal cosa. El problema no está en ese fulano porque a ratos él está inconsciente de cualquier cosa. El problema está en nosotros. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso afecta, en primer lugar, nuestra vida, pero luego nuestra relación de pareja, pero luego nuestra relación familiar y luego nuestra relación social, pero lo más importante de todo, nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos sentimos deprimidos, sentimos que Dios nos abandonó, que estamos solos, que nadie está con nosotros, que el mundo se nos vino encima. Ese es problema nuestro, no de lo que nos rodea. Bueno, pastor, cambio. Sí, pastor, se me estaba pasando, Aquí están las taquicardias. Sí, señor. Y la taquicardias y problemas de la visión. Y lo que dice usted es cierto. La persona dice, nadie me apoya, mis hijos no aprecian lo que yo soy. Los pastores no me buscan, yo estoy abandonado, todo lo ve gris. Sí. Es tremendo, pastor, estar afectado internamente. Pastor, estoy emocionado con el tema, pero se nos ha acabado el tiempo. Así que despídase de la audiencia. Gracias, hermano Antonio Sarabia. Tengo que saludar a Israel Martínez, Verónica Catarino, Luis Granado, mi amigo Luis Granado, Rosa Parra. Bueno, seguiremos mañana, primero Dios, con el Salmo 38, por asociación de ideas, para que no se lo olvide. El tema de las enfermedades psicosomáticas está en el Salmo 38. Hay varias partes de la Biblia donde lo menciona, pero el Salmo 38 menciona muchas enfermedades psicosomáticas
y también menciona la sanidad. Pastor, su último comentario. Adelante. Pues decirle que aquí en la Biblia encontramos la respuesta a toda situación, cualquiera que sea, de orden espiritual. Yo creo que por sobre la Biblia no hay ningún libro de nada. Todas las demás se tienen que inclinar hacia la Biblia. Entonces tenemos la cuestión de los problemas espirituales, los problemas emocionales y los problemas físicos. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Por ejemplo, le decía hace poco, me encontré a alguien que me dijo, ¿por qué están haciendo un devocional en Génesis? Y yo, porque Génesis es la respuesta a todas las preguntas que el ser humano hace. ¿De dónde vinieron los cielos? ¿De dónde vino la tierra? ¿De dónde vino el hombre? ¿De dónde vinieron los animales? ¿De dónde vino el pecado? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino hasta las lenguas? Es el origen de todo. Ahí está, por eso hay que estudiarlo. Pastor, saludo cordial, abrazo fraternal para usted, para su familia. Y muy pronto estaremos tomando café y ya no en pantalla partida, sino yo creo que hasta así ponemos aquí de medio lado y ya nos vamos a ver de perfil frente a una mesa ahí compartiendo y tomando café, hablando de la Biblia. Hasta la próxima. Gracias, hermanos. Gracias, Pastor Osvaldo. Un saludo al precioso pueblo de Colombia que por la FM nos sintoniza. Mañana a la misma hora la tacita de café con las enfermedades psicosomáticas y el Pastor Osvaldo, ministro de vasta experiencia en la aplicación práctica de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. La tacita de café